que cómo te relacionas tú con esa palabra espiritualidad. No importa la vía en la que tú te relaciones con esa palabra divinidad, tú tienes que descubrir esa divinidad dentro de ti. Y cuando tú descubres ese pedazo de divinidad que hay dentro de ti, es cuando llegas a ese sentimiento de paz, porque sabes que estás aquí y tienes un significado. Aprendemos del dolor, pero también aprendemos del amor. Entonces quiero que me des tu visión de esto. ¿Se puede aprender a saber cuál es tu propósito y vivir con él sin haber pasado por una mala etapa, o 100% tienes que pasar por esta crisis personal para encontrarla? Todos venimos y tenemos un pedazo de dolor. Y lo importante es reconocer cuál es ese pedazo de dolor, transmutarlo nosotros mismos para eventualmente vivir nuestro propósito, ¿sabes? Y nuestro propósito es parte de descubrir, ¿sabes? Y lo vas descubriendo de poco a poco, lo vas descubriendo siguiendo las cosas que te interesan. Hola Miguel, bienvenido un día más a Mujer 360. Hoy tenemos un temón del que vamos a hablar, el propósito. Seguro que si estás en el mundo de la espiritualidad, del bienestar, lo has escuchado por todas partes y te parece como un tema de moda. Bien, pues ya te adelanto que no lo es. Sobre el propósito ya se hablaba en la antigua Grecia, con los filósofos también hablan las religiones y también la ética, la moral, el bien y el mal. Parece que todo el mundo tiene una opinión respecto al propósito. Y tanta información al final lo que genera es desinformación. Por lo tanto, lo que quiero hoy es que aterricemos al máximo el propósito para que sepas qué es, cómo puedes llegar hasta él y qué herramientas te van a ayudar. Porque cuando realmente sabes cuál es tu propósito en la vida, lo que tienes es como una misión. Parece que has alcanzado tu estado de divinidad y ya vives como con un objetivo en la vida. Muchas veces intentamos saber qué es el propósito nosotros con nuestra propia experiencia, intentando hacer esto, aquello y lo otro, pero al final no haces más que chocarte y no sabes realmente cuál es. Bien, para eso contamos hoy con un súper profesional al respecto, el invitado de hoy, que nos va a guiar en todo esto. Él se llama Ernesto Calvo, viene desde el mismo Panamá a darnos su charla sobre la opinión que tiene del propósito. Él ayuda a los hombres a encontrar su propósito para que vivan de una manera más plena, para que sientan la vida de una manera mucho más profunda y sean más felices. Personalmente, respecto a este tema del propósito, a mí me ha costado una barbaridad encontrarlo. No me ha sido nada sencillo, sinceramente. He tenido como que pasar por muchas fases hasta realmente encontrar o encontrarme y a partir de ahí saber cuál es mi propósito. La paz que me ha dado a mí encontrar mi propósito, que es algo que quiero extender al resto de la humanidad, sinceramente. Por eso mi ímpetu en traer hoy a este invitado, porque sé que os lo va a explicar con tal claridad que no os va a quedar ningún tipo de duda. Después de la charla con él, sé que prácticamente se lo vais a poder explicar a un niño qué es el propósito, cuál es el tuyo, cómo lo has llevado a cabo o cómo lo vas a llevar a cabo. Así que sin más dilaciones, vamos a presentar ya a nuestro invitado, Ernesto Calvo. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Bienvenido, amigo, aquí, a Mujer 360. Es un hombre, pero nos va a dar una información tan poderosa que igual que sea hombre o mujer, al final la información es poder. Total, y al final del día, todo hombre y toda mujer tiene dos energías, que es la energía femenina y la energía masculina. Y Correcto. la misión de cada ser humano, parte de su propósito, es balancear ambas estas corrientes dentro de nosotros, que es lo que se relaciona con propósito. Y quiero continuar con algo, es más, quiero agarrar algo que dijiste. Sí. Dijiste que cuando encontraste tu propósito, te dio una paz. Pero antes de eso, hablaste que es algo que ya se viene hablando desde que el ser humano está en sociedad. Se habla desde la Grecia. Me pareció muy interesante ese dato, especialmente porque yo sigo mucho a los estoicos y me encanta la forma en que ven la vida, o que vieron la vida más que nada, pero ese mensaje ha sido trascendental. Y todo mensaje trascendental yo siento que tiene que ver con propósito. ¿Por qué? Por algo que tú dijiste. Dijiste alcanzar la divinidad. Y me quedó muy grabado eso en mi cabeza porque el propósito es quién eres. Y quién eres, seamos honestos, somos un ser humano muy complejo. No solamente somos este ser humano que tiene 2 manos, 2 piernas. Tenemos un cerebro que no sabemos ni siquiera, tenemos una mente que no sabemos ni siquiera más del 10% de la capacidad que tiene. Tenemos emociones que ni siquiera podemos ver y no nos enseñan ni siquiera en la educación a cómo gestarlas. Tenemos, como hablan algunas culturas, una esencia, un espíritu, un alma, que no se puede
palpar. Y yo creo que la manera más fácil de empezar a entrar en contacto con esa palabra propósito es alcanzar la divinidad. Y cuando hablaste de alcanzar esa divinidad, yo creo que la empiezas a alcanzar cuando empiezas a descubrir quién eres. Cuando empiezas a entender cómo funcionas tú a nivel físico, cómo empiezas a funcionar tú a nivel emocional, cómo funcionas a nivel mental. Y después se desprende otra capa, que es el nivel espiritual. Así que, ¿cómo te relacionas tú con esa palabra espiritualidad? Y hay personas que se relacionan con la naturaleza, hay otras que se relacionan con el universo, hay otras que se relacionan con familiares, hay otras que se relacionan con la religión. No importa la vía en la que tú te relaciones con esa palabra divinidad, tú tienes que descubrir esa divinidad dentro de ti. Y cuando tú descubres ese pedazo de divinidad que hay dentro de ti, es cuando llegas a ese sentimiento de paz, porque sabes que estás aquí y tienes un significado, tienes un propósito. No eres un ladrillo más en la pared de ladrillos. Saliste de aquí. Porque la sociedad en la que crecemos te tira de una vez acá, te quiere condicionar. Por eso es ahí donde tienes que entender cómo funciona tu mente. Porque muchas de las cosas que piensas no son tus voces. Son las voces de tus padres, son las voces en la religión, son las voces en la educación. Que soy tonto, que soy feo, que no puedo. Eso no son tus voces, esa no es la divinidad dentro de ti. La divinidad dentro de ti es este pedazo que sale y sabe que tiene relación con el todo. Entonces quería empezar con ese mensaje porque me pareció espectacular que lo dijiste, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero hablaste alcanzar la divinidad. Y ese es el propósito de todo ser humano en este planeta. Porque cuando tú alcanzas la divinidad dentro de ti, te das cuenta que te relacionas con todo lo que te rodea más de lo que te imaginas. Y dependes del entorno más de lo que te imaginas. Inclusive, entregas todas estas dudas, todas estas incomodidades, toda esta apatía, todo este dolor, a algo más grande que tú. Y cuando logras entender y soltar esto y te unes a esta esencia, a conectar con la divinidad, a alcanzar la divinidad, te das cuenta que no estás solo y tienes mucha más fuerza de lo que te imaginas. Y una vez que recuerdas eso, la vida se pone un poquito mejor y adquieres propósito, adquieres significado. Ese es el punto que yo te quería comentar ahora. Respecto a todo lo que me estás diciendo, por lo que entiendo y quiero que entendamos todos, es que el propósito pasa primero por la introspección, por meterte adentro y conocerte. Y obviamente vivimos en sociedad, como estás diciendo, tenemos una educación, recibimos unos inputs también religiosos y nos relacionamos con diferentes tipos de personas. Al final toda esa gente está volcando su información sobre nosotros y parece que estamos viviendo con la información de los demás. Y por lo que veo, para llegar al propósito, lo que tienes que hacer es alejarte de toda esa información de los demás y meterte hacia adentro. ¿Ese es el camino? Total. Es como el ejemplo que di. Venimos y estamos pegados a esto. En realidad no. Venimos y somos un bloque divino. Imagínate, un bloque divino perfecto. Y para los que están escuchando, lo más probable lo hayan notado en un bebé recién nacido, en un bebé de 1 año. ¿Qué notas en ese bebé? ¿Notas maldad o pureza? Pureza, porque venimos de ese estado. Es como, ponte a pensar, ¿cómo naciste tú? Ok, viniste del vientre de tu madre, tu padre puso la semilla, pero ¿qué eras tú antes de eso? ¿Qué había antes de eso? Y si te pones a pensar un poquito más, ¿quién fue el primer ser humano? ¿Y quién creó a ese ser humano? Y todas estas preguntas de ¿quién es Dios? ¿Y quién creó a Dios? Entonces, hay algo que va más allá de la comprensión mental. Y antes de venir a este plano físico, venimos del más allá. Venimos de eso que no comprendemos. Y cuando llegamos a este plano físico, estamos en ese estado más puro. Y ya después heredamos la cultura, heredamos lo que los padres nos dicen, tenemos eventos traumáticos, eventos en donde, experimentamos dolor y eso nos va cerrando, va tapando esa divinidad. Y cuando vas tapando esa divinidad, entonces es que vuelves a esta pared de ladrillos, que aquí está todo lo que te ha inculcado la sociedad, todo lo que te ha inculcado tus padres, todo lo que te ha inculcado la religión. Y ahí es donde empiezas el proceso de darte cuenta
de que has olvidado quién eres, que eres ese pedazo divino, porque estás metido aquí y sigues este camino que muchas veces se siente cómodo al principio, pero va a llegar un momento, y me pasó a mí, que te vas a sentir vacío. Y te voy a dar ejemplos tangibles. Yo vengo de una cultura en donde se venera, yo soy panameño de Latinoamérica, en donde el hombre que se venera es el hombre que está con más mujeres, es el hombre que es el fuerte y no se equivoca, es el hombre que no siente vergüenza. Entonces yo adopté todos estos patrones y seguí con eso, y así viví mi adolescencia hasta después de mi adolescencia, hasta la universidad, y me metía con mujeres solamente con meterme con mujeres porque estaba totalmente desconectado con mi sentir. Entonces no me importaba lo que estuviera experimentando la otra persona, y esto era lo que nutría mi ego, esto nutría ese hombre en el cual me habían inculcado que era, ¿me entiendes? Hasta que llegó un momento que me empecé a sentir vacío. Me metía con cualquier mujer y me sentía vacío. Ya contarle a mis amigos o que se enteraran que me había metido con no sé cuántas mujeres, ya no me importaba. Cuando en un momento era un número, fuiste a la fiesta, ¿cuántas te besaste? Una, dos. Era como una competencia entre nosotros hasta que llegó un punto que empecé y caí en un vacío. La vida no tenía sabor. Y entonces ahí empecé a hacerme estas preguntas: ¿para qué mierda estoy aquí? ¿Qué se supone que hago? Entonces yo creo que muchas personas que deciden empezar a entender quiénes son y encontrar ese camino en la vida han pasado por alguna situación en donde se sintieron vacíos o donde tuvieron una experiencia traumática, una experiencia dolorosa que los tiró al piso y dijeron: ¿a dónde voy? Entonces, por lo que me estás contando, ¿es una condición indispensable sufrir para encontrar tu propósito o se puede encontrar también de otras maneras? Porque, claro, ahora también está muy de moda todo este tipo de conversación de hay que sufrir para luego saber quién eres, como tienes que pasarlo mal. Aprendemos del dolor, pero también aprendemos del amor. Entonces, quiero que me des tu visión de esto. ¿Se puede aprender a saber cuál es tu propósito y vivir con él sin haber pasado por una mala etapa o 100% tienes que pasar por esta crisis personal para encontrarla? Buena pregunta. Yo creo que en el estado actual del mundo, como estamos en conciencia colectiva, juntamos a los 7 billones, 8 billones, 7.5, no sé cuántos somos en total, la conciencia colectiva, yo creo que sí va a haber gran parte de sufrimiento en ese despertar. O sea, y sufrimiento me refiero a cada uno lo va a experimentar de diferentes maneras, pero va a ser eventos dolorosos, ¿sabes? Es como el dolor es inevitable en este planeta, ¿me entiendes? Porque, ¿qué es el amor? El amor está ligado al dolor, porque si tú te atreves a amar completamente, por ejemplo, tú que tienes una pareja increíble y ustedes son un complemento perfecto, alguno de ustedes va a transitar y va a trascender este plano terrenal en algún momento y otro va a quedar aquí. Y porque te atreviste a amar, vas a sentir el dolor. Entonces, el dolor yo no lo veo como algo negativo. Lo veo como algo que te despierta. Es como estoy vivo, ¿me entiendes? Entonces yo también lo veía así como, sí, y se habla mucho que tú hablas como el propósito y en este tema de la espiritualidad y de esta industria se habla mucho como de la felicidad y, ¿sabes? De alcanzar estos estados perpetuos de felicidad. Y yo también me lo creí por mucho tiempo, pero me di cuenta que el dolor es gran parte de esa felicidad. Aprender a enfrentar eso, aprender a atreverte más que nada, atreverte a amar. Y si tú te atreves a amar, vas a sentir amor, vas a sentir dolor. Entonces, para mí, como vuelvo y repito, el dolor no lo veo como algo negativo. Lo veo como el encendedor que enciende esa llama siempre y cuando tengas la capacidad de sostenerlo. Y para tener esa capacidad de sostener, lo que fui aprendiendo en el tiempo es atreverme a sentir, que era lo que evité por mucho tiempo, y fue en el punto en donde me metía con muchas mujeres porque era mi mecanismo de defensa para no sentir todo el dolor que había por dentro, que había reprimido a lo largo de mi infancia. ¿Por qué? Porque desde pequeño yo era súper sensible. A mí alguien me decía algo, es más, yo recuerdo momentos en la escuela en donde tenía como 8 años y estaba en el salón con mis compañeros y veía a algunos compañeros que le estaban haciendo bullying a otro. Y yo no sé por qué me sentía tan incómodo. Hoy entiendo que yo estaba sintiendo las emociones que ese niño estaba sintiendo. El bullying que le hacían yo lo sentía, pero en ese momento yo no tenía la capacidad para sostener esa emoción, así que yo no quería ser la víctima, yo no quería ser bulleado, así que ¿de qué bando yo me pongo? Del de los bullies, ¿me entiendes? Entonces yo creo este mecanismo de defensa porque no sé manejar mis emociones, entonces así vivo toda mi vida.
desconectado de mis emociones. Por eso es que me meto con mujeres como si fueran objetos, porque estoy desconectado de mí, hasta que llegué al vacío. Y cuando llegué al vacío descubrí toda la fucking tristeza que había dentro por mí, que había reprimido a lo largo, porque era súper sensible. Recuerdo una vez que esta historia siempre la cuento porque me sale, pero recuerdo una vez que estaba en la mesa con mis padres, era yo, mi papá, mi mamá, podía tener 7 años, y mi papá me alzó la voz, me habló de alguna manera que me incomodó, me afectó, y me puse a llorar, porque era súper sensible, ¿entiendes? Es como una rosa que si la agarras duro se va a quebrar, ¿me entiendes? Y ese es el estado de pureza, ¿sabes? El estado de alcanzar la divinidad, es un estado muy sensible. Y los niños están desde ese estado. Y entonces cuando mi padre me alzó la voz y yo empecé a llorar, estaba mi madre del otro lado y le dice, déjalo llorar. Y mi padre le dice, no puede llorar, es un hombre, se va a convertir en mujer. Para no decir, se va a convertir en gay. Y así fue. Y entonces en ese momento, ¿a quién tú piensas que yo le hice caso? ¿A la figura masculina o a la figura femenina que tenía frente a mí? Yo soy hombre y, ¿me entiendes? Tengo un pipí y mi papá también. ¿A quién le voy a hacer caso? En ese momento, boom, ese fue un momento crucial en donde yo decidí, es verdad, yo soy un hombre, yo no puedo estar sintiendo esto, ¿cómo así? ¿Me entiendes? Entonces creé esta coraza. Y esta coraza me llevó a tomar acciones inconscientes que herían a otras personas, porque yo empecé a hacer bullying también. A mí yo tenía un grupo de tíos que me molestaban muchísimo porque yo era muy sensible. Con cualquier bobadita que me decían, yo me ponía a llorar y se reían. Y entonces ahí era de que no, en Panamá se dice, te tienes que poner correa. Y tienes que pensar, si a ti te pegan, tú tienes que pegar de nuevo. Si a ti te joden, tú tienes que joder de nuevo. Entonces fue la coraza que yo creé, ¿no? Y eso fue lo que fui cubriendo y todas estas emociones, ¿sabes? Podía tener algún desamor, alguna experiencia traumática, todo lo tapaba porque yo no podía sentirme triste, yo no podía sentir rabia, yo no podía hacer nada porque yo era hombre. Hasta que llegué a sentirme vacío y ahí se destapó todas esas emociones que a lo largo venía acumulando. Y una vez que entras en ese proceso de destapar, es un proceso solo, un proceso solitario, porque adentrarte a conocer quién eres vas a descubrir tus rincones más oscuros. O sea, lo que estoy entendiendo es que realmente sentir tus adentros, tus vísceras, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, es la herramienta para llegar hasta el propósito. Total. Es que si no sientes lo incómodo, ¿cómo vas a sentir el amor? ¿Sabes? Si no sientes el dolor, ¿cómo vas a poder sentir el dolor? Si te cierras al dolor, es imposible sentir amor. Vas a estar viviendo como un zombie, no vas a poder oler la esencia de un atardecer, no vas a poder percibir la sonrisa de un bebé, no vas a poder recibir la esencia de tu mujer. Porque estás tan cerrado, estás tan desenfocado. ¿Y cómo nos desenfocamos los hombres? Con las mujeres, nos desenfocamos con el trabajo, nos desenfocamos con el alcohol, nos desenfocamos con las drogas. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor por dentro. Y ahí que ese dolor viene de esta pared, de la cultura, de la religión, de la sociedad. Y no nada más empieza en ti, empieza con tus padres. Y después descubrí que todo este dolor que venía, miré hacia atrás, en mi árbol genealógico, habían 2 suicidios, 2 hombres que se habían suicidado. ¿Por qué? Porque nadie sabe, nadie trató esos temas, ¿me entiendes? Entonces son muchas emociones reprimidas que vienen de hace mucho tiempo. Y bueno, hay uno que decide ponerse los pantalones y no ponerse los pantalones, sino como yo siento que vine a esto. Y esa fue mi primera etapa, volverme a abrirme al sentir, ¿no? Y ahí fui descubriendo, cuando me abría al sentir, empezaron a despertar mis pasiones, como empezó a despertar, empecé a conectar con la divinidad en mí. Es como todas estas emociones reprimidas no te permiten sentir esa divinidad dentro de ti, esa paz que tú hablaste. Entonces es como te vas alineando de poco a poco. Entonces esa es la importancia de sentir y es una de las cosas que más nos cuesta a los hombres porque venimos con mucha vergüenza y ¿me entiendes? Hay mucha también ataque del otro lado, ataque de la mujer al hombre, ¿me entiendes? En donde de manera inconsciente el hombre a lo largo de la historia ha tenido que reprimir sus emociones, ya sea para salir a la guerra, y en la guerra tú no puedes estar, ay, voy a sentir el corazón de mi oponente para ver si lo mato o no. Ahí tienes que ir al ataque, no puedes sentir, o sea, ya viene de generación en generación, o sea, que entendamos al hombre también de que viene de esto y de por sí ya viene cerrado. Entonces tú que tienes este podcast para mujeres, me encanta que hayas invitado a un hombre a que hable la otra perspectiva, porque todos venimos y tenemos un pedazo de dolor. Y lo importante es reconocer cuál es ese pedazo de dolor, transmutarlo nosotros mismos para eventualmente vivir nuestro propósito, ¿sabes? Y nuestro propósito es parte de descubrir, ¿sabes? Y lo vas descubriendo de poco a poco, lo vas descubriendo siguiendo las cosas que te interesan. No es una pregunta que te tienes que responder, que tienes que saber mañana. Es una pregunta que te puedes lanzar al cielo constantemente. Lanza al cielo.
¿Cuál es mi propósito? Me está viniendo un poco a relación de todo lo que estás diciendo. Estoy entendiendo que el propósito viene contigo prácticamente desde antes de nacer. Lo que pasa que durante un tiempo de la vida estamos contaminados por la sociedad y el mundo en el que vivimos. Entonces tienes que luchar de nuevo para eliminar todas esas barreras y volver al propósito que es tu inicio. Pero además estás linkeándolo, uniéndolo con que tienes que pensar en qué te gusta hacer, ¿no? O sea, como la pasión también. Claro. Entonces es volver al inicio, conectar con tu pasión. Estoy relacionándolo mucho con un término japonés que se llama Ikigai, Ikigai. que al final el Ikigai no es otra cosa que encontrar tu propósito a través de lo que te gusta, de lo que eres bueno, de lo que el mundo y la sociedad necesita también. Entonces, para volver a este inicio del que estamos hablando, que es donde se inicia el propósito y ya viene contigo, ¿qué hacemos? Para una persona que ahora mismo esté perdida, que nos esté escuchando y diga, vale, estoy entendiendo ya qué es el propósito. Lo he escuchado muchas veces, pero ya consigo entender qué es el propósito. ¿Qué hago? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Hay un ABC? ¿Hay unos puntos que tenga que seguir? ¿O simplemente sufro y me culpo y a partir de ahí ya veré qué sale y quién era yo en mi inicio? Ok. Te voy a contestar en 3 partes. La primera es una respuesta que me acaba de venir. Sé honesto contigo. Sé honesto contigo. No voy a indagar más en eso. Voy a continuar con la otra parte mientras que me estás diciendo que dijiste que, según lo que hablé, interpretaste que ya venimos con ese propósito dentro de nosotros y me vino la imagen de una película que se llama Madagascar. No sé si te la has visto. ¿Te has visto Madagascar? Claro. No me acuerdo si era la 1 o la 2, no sé si hay 3, Todo no me lo que acuerdo. sea animalitos y Disney y Happy lo veo todo. Bueno, ¿te acuerdas de la cebra? Sí. Bueno, la cebra nació en un zoológico en Nueva York y, ¿sabes? Imagina que es lo que la sociedad la inculcó. Ella era una cebra, pero ella ni siquiera, o él no sabía que ni siquiera era una cebra. Él simplemente era un animal del zoológico porque eso era lo que había nacido, era todo lo que había conocido, ¿me entiendes? Y, ponte ahí y habla, y ponte ahí y haz el otra cosa. Y él feliz, 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 hasta que sucedió y se escaparon. Y llegó esta cebra a África, y cuando llega a África se encuentra con otras cebras y dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque es literalmente, nacemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura como en una jaula. Y no sabemos quiénes somos dentro de esa jaula. Todos somos iguales. La sociedad nos inculca que seamos todos iguales. Tomamos los mismos exámenes. Todos tomamos la misma materia. Estuve el sistema educativo es el mismo hace 200 años. La vacuna, la misma para todo el mundo. Ey, la dieta, esta es la dieta que es. Y en realidad somos más complejos que one size fits all. ¿Y qué quiero llevar con esto? Somos como esa cebra que a veces ni siquiera sabemos que somos esta cebra y ni siquiera sabemos que hay otras cebras alrededor de nosotros porque no nos hemos atrevido o no sabemos qué hay allá afuera. Y una vez que esta cebra llegó a África, se sintió en paz, estaba guau y corría y ¿tú quién eres? Y veía a los otros que eran como él y se sentía tan en propósito, ¿me entiendes? Porque primera vez se sintió completamente libre. Entonces, eso es parte de darte cuenta que inevitablemente naces en cierta jaula, y esta jaula no es mala, porque esta jaula es lo que nos permite comunicarnos. Yo aprendí a comunicarme en casa, ¿me entiendes? Aprendí a comunicarme en la escuela, aprendí a hablar inglés en la escuela, a hablar español. Pero llega un momento en donde tú te das cuenta que todo lo que se te inculcó, agarra lo bueno, lo que sí te funciona, y empieza a seguir lo que realmente te interesa. Y ahí lo voy a conectar con la tercera parte. ¿Cómo descubro eso de propósito? Y lo más sencillo, porque a veces nos queremos complicar todo, es sigue tu interés. Pero síguelo y atreve, toma acción, porque tú vas descubriendo tu pasión, vas descubriendo tu propósito tomando acción. Tú no descubres tu propósito en casa, sí, si lees, pero vas a tener que empezar a seguir ese interés. Y mira, desde lo más básico, cuando vivía en esta jaula de que el hombre chévere, el hombre cool es el que te dije, el que está con más mujeres, ese era mi interés en ese momento y lo seguí. Y gracias a seguir ese interés llegué a sentir el vacío. Y gracias a sentir el vacío, seguí otro interés. Quiero salir de este fucking vacío. ¿Qué hago? Y entonces ahí empecé a indagar, empecé a descubrir cómo funciona el ser humano a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Y sí, seguí siguiendo mi interés. Y ahí descubrí mis pasiones. Ahí descubrí que me encantaba que era este ser humano, entender a este ser humano, me encantaba. Porque sí. Y todo esto todavía está en la universidad estudiando finanzas, una carrera que decidí estudiar porque no tenía idea a qué quería dedicarme en la vida. O sea que todos los que estén escuchando esto, si estás estudiando negocio en la universidad o estudiaste negocio, lo más probable es que también estás bastante perdidito con esto de
¿qué vengo a hacer? ¿Me entiendes? Porque uno aprende negocios cuando empiezas a trabajar en un negocio, ¿me entiendes? Es como, pero es que así nos enseña la escuela. Tienes que estudiar para tomar el examen, que es algo ficticio y no sabes ni resolver problemas, no trabajas colaborativamente, es todo individual, todo el mundo tiene que ser igual. Te separan, te van separando, ¿no? Entonces, sigue tu interés. Esa es mi regla número 1 para... Sé honesto, recuerda que eres la cebra que está metida en una jaula y en algún momento vas a descubrir a tu manada, a tu gente, una vez que te atrevas a empezar a seguir tus intereses. Esos son los 3 pasos y para finalizar, les quiero dejar una herramienta. La respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es vida. Deja respirar por 3 minutos. Deja de respirar por 4 minutos. Hay buzos que saben de apnea, pero bueno, ellos ya están en otro plano. ¿Ves la importancia de respirar? La respiración es vida. Deja de respirar por 3 minutos, 4 minutos, estás muerto. ¿Qué eres tú sin vida? ¿Quién eres? O sea que valora esa vida, valora la respiración. Entonces, para mí la divinidad es vida. Para mí la divinidad es naturaleza. Para mí la divinidad es mi interés, es lo que disfruto. Para mí la divinidad es el amor. O sea que si yo estoy respirando, y vida es igual que divinidad, vida es igual que amor, vida es igual que naturaleza, yo estoy entrando en contacto con todo eso a través de mi respiración. Entonces les voy a dejar la siguiente herramienta. Se llama la respiración 4-7-8. Inhalas en 4 segundos, retienes en 7 y exhalas en 8. Por la boca. Y te reto, si estás escuchando este podcast, que lo hagas por los próximos 7 días. Hagas 10 rondas de esa respiración apenas te despiertes. Y me empiezas a sentir si empiezas a entrar más en contacto con la vida, si empiezas a entrar más en contacto con el amor, si empiezas a entrar más en contacto contigo mismo, si empiezas a entrar más en contacto con la naturaleza. Y una vez que termines estas 10 rondas, lo último que te dejo es lanza al cielo, lanza a Dios, lanza al universo, lanza a Taylor Swift, en lo que quieras creer, esa entidad que te trasciende. ¿Quién soy? La siguiente pregunta, ¿quién soy y cuál es mi propósito? Y ya. Cuando tú te atreves a lanzar esta pregunta, la vida te va a ir revelando de poco a poco quién eres y lo que vienes a hacer en esta vida. Yo te voy a contar algo personal ahora. Comparto todo lo que has dicho, lo he ido descubriendo, muy probablemente no toda la vez, sino lo fui encontrando poco a poco, pero hay una cosa que a mí me sirvió muchísimo cuando yo estaba totalmente perdida, que no sabía ni quién era, ni qué quería hacer, me sentía insatisfecha con la vida, conmigo misma, y era como imposible saber qué era lo que quería. Fue un camino durísimo para mí encontrar qué era lo que quería. Y recuerdo que vi un vídeo y que decía, ve a tu pasado, ve a cuando eras niña e intenta conectar con las cosas que hacías. Bueno, me fui un día a casa de mis padres y cogí los álbumes de fotos de cuando era pequeña, los álbumes y los vídeos. Y aunque no necesitaba ir a hacer eso, porque yo me acuerdo de lo que me gustaba cuando era pequeña, verme disfrazada, verme siempre con un micrófono en la mano, verme bailando, verme expresándome de manera súper natural sin estar todavía tan corrompida por todo lo que nos rodea, ¿no? Fue como, wow, pero si yo es que quería esto desde súper pequeñita. O sea, es algo que ya vivía en mí, pero que, pues bueno, pues he ido dejando de lado y me he perdido durante el tiempo, ¿no? Es decir, además de la pasión de ve hacia lo que te gusta, ve a encontrar X, respira, el ir a los recuerdos de cuando tú eras pequeño y ver qué hacías cuando eras pequeño, a mí me dio muchísima información sobre quién soy realmente. Total. Lo digo como para complementar, yo no soy la experta en esto. No, de verdad, o sea, acabas de traer un pedazo que había olvidado por completo y es un pedazo de los más importantes porque yo también lo aplico y lo apliqué y lo aplico con mis actuales clientes. Sí, es como tú dices, ya el propósito viene en ti. Y te acuerdas cuando te dije, apenas vienes al mundo, eres este pedazo divino, eres este pedazo puro, todavía no has sido corrupto por el entorno. Entonces ahí está toda la información, ahí está todo lo que te motiva, todo lo que te enciende, porque lo que te apasiona es tu alma brillando, es un fuego que hay por dentro. Por eso en la religión hablan de la pasión de Cristo y muestran un corazón en su fuego, porque ahí es la casa del alma, ahí está ese es el portal que te conecta con el todo. Y los niños lo saben,
los niños ya lo traen antes de ser corruptas, antes de ser heridos, antes de experimentar dolor. Pero venimos a experimentar dolor para eventualmente sanarlo y poder guiar a otras personas como lo estamos haciendo ahorita porque nosotros pasamos por ahí. Entonces las personas que nos están escuchando puede que resuenen con esto y los motiven, ¿me entiendes? Y es eso, esa memoria de volver al pasado y verte. Agarren una foto, agarren fotos de su niño de 0 a 7 años, de 10 años para abajo. A lo mejor estabas todo el día haciendo pasteles con tu mamá. Total. O a lo mejor estabas viendo o leyendo libros sobre el sistema solar. O sea, esa información que todavía vive en nosotros, si por lo que sea te has desconectado de ello y vuelves a conectarlo, dices, pero si es verdad, si es que a mí esto me encanta y me reaviva, porque cuando estás llevando a cabo realmente conectas de nuevo con tu esencia, es como revivir, es volver a respirar, es volver a ser niño, volver a tener ilusión, ¿verdad? Es como todo a la vez. Pero aquí hay algo que también quiero aterrizar un poco, porque el propósito me parece que para cierta generación, personas que viven como en un estatus social seguro, es más fácil de encontrar. Tú háblale del propósito, de vive según tu propósito, a una persona que necesita trabajar en 3 trabajos para alimentar a sus hijos. Háblale del propósito a una persona que no llega a fin de mes. Háblale de vivir según tu propósito a una persona que tiene que cuidar de su padre enfermo, de su hijo. Me parece muy complicado y me parece incluso muy idealista, ¿no? Me parece irreal. Entonces, para estas personas que quizá no tienen la oportunidad como tú y como yo de haberse planteado estos temas y gracias al universo o a lo que sea, poder vivir de ello y con ello, ¿cómo les podemos acercar al propósito, aunque no sea su modo de vida y aunque no lo moneticen? Porque no tienes por qué monetizarlo para vivir de tu propósito, ¿no? ¿Cómo podemos acercarle a esta gente al propósito y que sean felices? Ya, y me encantó que hayas recalcado eso porque es muy cierto. Y creo que se llamaba Maslow, el que puso como la pirámide de las necesidades básicas de un ser humano, ¿no? Y una de ellas está lo primordial, lo físico, ¿sabes? La supervivencia, el comer. Si tú estás pensando cómo traer comida a la casa, no hay espacio para los rankings más altos o más altos en la pirámide, que son, claro, el desarrollo del ser o salud mental, ¿me entiendes? Ya estos son otros niveles. Primero tienes que sentirte seguro de que, ¿sabes? Estás bien en la vida. Es un techo, Total. es una cama. Ya después tienes energía para pensar en otras preguntas más profundas, como cuál es mi propósito. Pero entonces tú me haces la pregunta, ¿cómo podemos? Me repites la pregunta, ¿cómo podemos? Sí, a esta gente que no está en esta posición privilegiada, Claro, acercarles a su propósito y que lo disfruten en la vida, aunque no vivan de él como un trabajo, como un oficio, claro. pero puedan desarrollarlo para realmente sentirse completos y sentirse felices y conectados a su ser. Claro. La verdad que ahorita lo que me acaba de venir es que yo no puedo aconsejar a nadie en esa situación porque yo no estaba ahí. O sea, no sé lo que es estar, ¿sabes? Sentir que mañana puedo morir porque no tengo hambre, no tengo nada que comer. No estoy en esa situación, nunca he vivido en un ambiente de esa magnitud. Y si te soy honesto, no puedo dar un mensaje concreto para esas personas en este momento, pero lo que sí puedo compartir es, y yo creo que ellos pueden resonar mucho. Por ejemplo, en mi país resuena mucho con la fe. Y fe de entregar, ¿sabes? Entregar, de que realmente si la situación que estás viviendo es muy dolorosa, es muy vergonzosa, sé honesto contigo, acéptalo y entrega ese dolor a algo más grande que tú, a Dios, lo que quieras creer, entrégalo. Y empieza a preguntarte, ¿quién soy y cuál es mi propósito? Simplemente empieza. Y no sé si algo sucederá, pero es el único consejo que puedo dar porque es como, lo único que puedo recomendar en ese momento es aceptar esa realidad, porque acepta, ¿sabes? Identifica en la situación que estás, incómoda, pero puedes entrar en otro espacio, que es este espacio trascendental, que es este espacio el que hablamos que de dónde venimos antes de venir a este planeta Tierra. Y esa conexión que tenemos con el todo. Y por ellos haber tenido estas situaciones, no significa que no tengan el mérito para también conectar con esta energía. Entonces, preguntarse y lanzarle al cielo cuál es mi propósito y quién soy, y ver ejemplos de tu entorno
de personas que admires, que han echado para adelante. Y empezar a seguir esos pasos. Porque lo más probable es que yo no sea el ejemplo a seguir en este caso. Vale. Visto que no hay una respuesta porque tú quizá no lo has vivido en tus propias carnes, me atrevo a decir que quizá a lo mejor me estoy equivocando, pero me atrevo a decir que si, por ejemplo, no estás en una situación de privilegio, pero quieres conectar con tu propósito, para mí el propósito también es muy serte fiel a ti mismo, abrazar todas tus partes y con ello prestar lo mejor de tu servicio al mundo. El propósito no lo veo solo, a ver, si me estoy metiendo en camisa de 11 varas, no lo veo solo como el llegar a una expresión máxima de tu ser y vivir de eso, sino también el propósito lo veo como vivir una vida con sentido, una vida en vocación de ayuda, una vida en vocación de estoy aportando lo mejor de mí al universo, ¿no? Entonces yo creo que para estas personas simplemente el ser felices, o sea, serse fiel a sí mismos, les va a hacer ser felices y una vez eres feliz integras todo en ti, lo bueno y lo malo de ti y con ello vives la vida como con mayor sentido, con mayor apego y con mayor sentido de utilidad, ¿no? Y lo que dijiste de ser feliz lo puedes encontrar en el servicio, que es algo que es muy importante con propósito. ¿Cómo puedo servir? ¿Sabes? Y yo conozco muchas personas, porque me relaciono en mi país, que vienen de esta, ¿sabes? Que vienen, en este caso, de un estrato social más bajo al que yo crecí, y me doy cuenta que son muy de comunidad. Son muy de que si tienen un pan y son 8, lo dividen. Y entonces es esa bondad, es ese servicio que tienen. Y en el servir al otro, por más poco que tengas, encuentras felicidad. Te reconfortas, ¿verdad? Total. Me gusta. Pues ahora lo que, ya un poco para acabar la conversación, quiero que tengas una respuesta súper clara con esto. Si no conoces tu propósito, estás viviendo en la superficie de la vida. Y si lo conoces y lo llevas a cabo, estás viviendo la vida prácticamente desde su núcleo, desde sus entrañas. O puedes vivir siendo feliz sin estar en contacto con tu propósito. Recuerda lo primero que dije, sé honesto contigo. Sé honesto contigo. Yeah. ¿Eres feliz? Sé honesto contigo. Y yo no te voy a juzgar si para ti, ¿sabes? Estar viviendo la vida que yo vivía en el pasado es felicidad, que en un momento para mí era felicidad. Yo creía que era felicidad estar metiéndome con mujeres a cada rato. Esa era mi verdad en ese momento. Ya después no fue mi verdad. Me sentí vacío. Si hubiera seguido con esos actos sintiéndome vacío, ahí ya no soy feliz, ¿no? Pero puedo aparentar. Entonces, sé honesto contigo. Ay, qué bello. Bueno, pues resumimos un poco el tema del propósito. Sobre todo tú, yo te lo lanzo. Propósito es misión. Vale. Propósito es serte fiel. Y propósito es conectar con quien eras antes casi de venir a este mundo, ¿no? Claro, y una vez que conectas con eso, vas a conectar con las otras cebras que son muy parecidas a ti. Vas a encontrar tu clan y te vas a sentir muy vivo. Vas a ver la belleza en muchas cosas. O sea, la vida se pone mejor y mejor realmente. Y no se trata a lo que te dedicas, sino se trata de recordar quién eres. Y ser feliz, ¿no? Que ser feliz es aprender a vivir con el dolor. Es atreverte a sentir el dolor. O es atreverte a amar a pesar de sentir el dolor, pues. Porque es como la noche y el día. Son complementarias. Como la mujer y el hombre. O no la mujer y el hombre, no, porque como la energía femenina y masculina, porque pueden ser del mismo sexo, pero uno tiene una energía más predominante masculina y la otra o el otro tiene una energía más predominante femenina. Entonces esa es la polaridad de la vida, la atracción. Y sin polaridad no hay atracción. Entonces, parte de eso, por eso hay que integrar ambas esas corrientes energéticas dentro de nosotros para sentir esa chispa, para sentirnos vivos, para que esa divinidad reluzca a través de nosotros. Pues vamos a acabar ya el episodio de hoy. Sí que quiero, por supuesto, darte las gracias, Ernesto, que hayas venido. Eres, bueno, en fin, sabiduría en estado humano. Pero si hay algo que quería decir también es que el propósito es un tema que he sacado y que quería hablar hoy aquí contigo, porque para mí fue un antes y un después en mi vida. O sea, siento que mi vida hasta mis casi 30 años se vivió de una manera y una vez encontré mi propósito la empecé a vivir de otra. No quiere decir que el camino hasta encontrarlo sea de rosas, ni muchísimo menos, lo pasé
fatal, como mucha gente en la vida, y no es algo que realmente me dé vergüenza hablar de ello. No, y es un camino de vida, tú sigues descubriendo, te Por sigues supuesto, conociendo, todos los se días. amplifica. Pero sí que es verdad que hubo un punto muy Sí, grande de un irrupción. antes y después. Y quería acercaros el tema del propósito porque quiero de verdad que viváis vuestra divinidad, quiero que viváis en vuestro estado más elevado y por supuesto siempre con las conversaciones con los mejores expertos, pues un tema así queda muy enriquecido. Muchas gracias por estar aquí, Ernesto. Muchas gracias por Placer. estar vosotras otro día más en el episodio. Como siempre, pesada yo, suscribíos al canal si queréis que sigamos con este podcast, con más episodios de calidad, con contenido de valor. No os olvidéis de suscribiros y nos vemos la semana que viene. Bye.